Hola, hoy antes de empezar la cuarta temporada, que empezará en septiembre, hoy os traigo otro nuevo episodio que está en este periodo de transición que vamos a tener entre la tercera y la cuarta temporada. Y bueno, solo os quiero anticipar que para la cuarta temporada van a haber bastantes episodios experimentales en el sentido de probar diferentes técnicas de grabación de podcast, de generación de contenido, etcétera, etcétera. Ese va a ser un aspecto al cual le voy a dar bastante importancia en esta nueva y cuarta temporada. Ello me va a servir también para practicar y explorar algunas técnicas de grabación que creo que otros podcasters no están utilizando. Y bueno, me apetece simplemente explorarlas y experimentarlas por el placer de hacerlo, no por competir con nadie, obviamente. No es ninguno de mis objetivos ahora mismo. Entonces, en este episodio de hoy, además de contaros un tema que a mí me parece bastante interesante, voy a probar por primera vez cómo grabar el episodio en partes y con la aplicación de notas de voz del iPhone. Luego ya, cuando esté grabado el episodio, os comentaré por qué he utilizado esta aplicación, porque tiene una funcionalidad súper interesante que no he visto, la verdad, en muchos otros tipos de aplicaciones, y mira que he probado bastantes de ellas. En definitiva, este episodio lo voy a grabar en partes y en diferentes momentos del día y en diferentes contextos de sonido, porque va a ser cuando encuentre el momento para grabar y cuando también tenga la inspiración para poder hacerlo. Entonces creo que se notarán bastante esos cambios de sonido, ¿vale? Así que, bueno, como os comenté en el primer episodio del podcast, perdonadme o no me perdonéis, pero voy a, digamos, priorizar la generación de contenido en lugar de tener que tener un sonido súper limpio, pristino, etcétera, porque veo muy interesante esta capacidad de experimentar. Entonces, que no os pille sorpresa esos saltos de sonido o de ruido de fondo que van a ver, porque van a estar relacionados con la técnica de grabar el episodio, que, como os digo, no es un invento tipo enviar un cohete a Marte, pero que no he visto que hayan utilizado otros podcasters, y luego al final del episodio también os contaré por qué lo he grabado así. Bueno, sin más dilación también vamos a ir a lo que es el tema del cual me apetecía hablar hoy en este episodio y que podía tener como título la importancia de eliminar en los sistemas de productividad y gestión del conocimiento. ¿A qué me refiero con ello? Pues en este podcast, en diversos episodios y en algunas entrevistas, hemos tratado temas relacionados con la productividad, cómo ser más eficientes, intentar ser más eficientes, etcétera. También la gestión del conocimiento. Hay diversas técnicas, PKM, Zettelkasten, etcétera, etcétera. Pero de algún modo indirecto nunca hemos hablado de la tendencia que uno tiene al aprender los diversos tipos de técnicas que hay, tanto para sistemas de productividad como para gestión del conocimiento, que nos llevan a un círculo vicioso. Me explico. A medida que uno comienza a mejorar con estas técnicas, como uno va mejorando, pues se da cuenta de que cada vez puede acometer más tareas y más proyectos, o puede comenzar a almacenar o procesar mayor cantidad de información. ¿Qué es lo que sucede? Que al darse cuenta de que uno tiene mayores poderes, entonces lo que hace uno es echarse más carga y tratar de procesar muchas más tareas de las que procesaba antes, o proyectos de los que procesaba antes, y mayor cantidad de información, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, uno vuelve a la casilla de salida de presión, estrés y sensación de improductividad al ser incapaz de poder gestionar todas esas tareas y cantidades de información que resulta imposible, aunque uno haya mejorado bastante en las metodologías.
Ya os digo, no sé por qué, de esto se habla muy poco, no sé si tiene algún nombre, igual que está el síndrome del impostor, no sé si esto tendrá algún otro nombre, pero es algo bastante importante y de lo que se habla muy poco, quizás porque la gente que vende metodologías no quiere transmitir que pueda ocurrir este problema. La verdad que no lo sé, podría dar lugar para otro episodio, pero bueno, voy a dejarlo aquí de momento. El caso es que en estos contextos toma especial relevancia e importancia la capacidad de poder eliminar. Ese es el tema principal de productividad o de gestión del conocimiento del cual podríamos hablar aquí. La gran importancia del eliminar. Eliminar todo lo que no vayamos a hacer, no nos vaya a interesar, todo lo que nos estorbe, todo ese ruido. Esto va a ser una de las técnicas de productividad más importantes que podamos aprender nunca y yo creo que también es una de las más difíciles de entender y adaptar a nuestro sistema. Primero, ¿por qué se produce esto? Bueno, pues se produce, como he comentado antes, porque uno, al ir mejorando su capacidad de procesado, se va metiendo cada vez una carga mayor de cosas y esto conlleva a que llega un momento en que no puedes seguir adelante. Y también por una tendencia a que pensar que todo va a ser importante, todo va a ser útil. Básicamente esto se traduce al final en acumulación, en una especie de síndrome de Diógenes digital que no nos lleva a ningún sitio y que en realidad nos está obstaculizando bastante en nuestro trabajo y en nuestro día a día. Y aquí, por tanto, lo más importante sería adquirir la capacidad o la facultad, o llámalo como quieras, de eliminar masivamente todo aquello que no nos vaya a servir para nada. Cuidado con esta técnica, porque comprenderla es muy fácil, todos pensamos que la hemos entendido, pero muy poca gente la aplica realmente en toda su magnitud y esplendor. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchísimo quitarnos de encima todas aquellas cosas que pensamos que puedan ser útiles, todas aquellas cosas que pensamos que nos puedan valer en cualquier momento. Esto puede ser un gran problema de productividad. Entonces hay algunas soluciones para poder tratar este problema. La primera de ellas sería revisar de manera relativamente continua o con cierta frecuencia nuestros sistemas de tareas y de gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque mirad, en la fase de captura del sistema GTD, que ya hemos comentado en episodios previos y que se podría resumir básicamente en que cuando nos llega una información, pues la capturamos inmediatamente para no olvidarla y ya más tarde la procesaremos. Pues bien, es muy importante darse cuenta de que muchas veces en el calor del momento, cuando añadimos todas esas cosas, pensamos que no van a valer, pero quizás si las miramos 2 o 3 días más tarde, la veremos de otra manera y quizás ya nos demos cuenta de que no nos van a servir para nada o de que no nos servían de la manera que nosotros pensábamos. Por tanto, una solución sería revisar de vez en cuando. Cada uno tiene que tener su propia frecuencia. Vamos a suponer que esto lo hacemos durante la revisión semanal y entonces ahí ser completamente radical y quitar de nuestro sistema de tareas y de gestión del conocimiento todo aquello que nos plantee la más mínima duda de su posible utilidad. Es muy difícil, os digo, desarrollar esta capacidad, pero conviene bastante desarrollar esa capacidad de dudar de todo aquello que veamos que no nos va a reportar una ventaja clara. Y para ello es muy importante, antes de realizar esas revisiones, que como hemos comentado puede ser una revisión semanal, revisar previamente
cuáles son nuestros objetivos principales de todos nuestros proyectos, en qué dirección nos queremos mover, etcétera, etcétera. Es decir, mirar el gran mapa de a dónde nos queremos dirigir para que luego nos resulte muchísimo más fácil ver cuáles de esas tareas, cuál de todas esas informaciones está alineada o no con nuestros grandes objetivos y cuál es simplemente paja para poder eliminarla. Entonces, todo esto nos ayudaría muchísimo para poder eliminar todas esas tareas. Más tarde haré un curso mucho más detallado para cómo poder hacerlo. Si te quieres enterar de cuándo, te puedes apuntar a la newsletter del podcast y para ello simplemente tienes que seguir el enlace que dejo en las notas del programa. Bien, una segunda opción consiste en, digamos, hacer desaparecer de nuestra vista en nuestros sistemas, ya sean de procesado de tareas o de gestión del conocimiento, todas esas cosas que pensamos que en este momento no nos pueden servir, hacerlas desaparecer completamente y colocarlas en otro sitio. En la terminología del GTD, todas esas tareas las colocaríamos o las asignaríamos a una zona o área que se llama algún día. Y esa zona que sugiere la metodología GTD es básicamente una lista que revisaremos muy de vez en cuando con una frecuencia mucho menor que la revisión semanal, pero que básicamente seguiremos revisando. El problema con esto es que le seguimos dando cierto valor a todas esas cosas que después de haber revisado nuestros objetivos principales y áreas principales hemos decidido quitarnos de encima, y además exige un trabajo adicional el tener que revisar continuamente todas esas listas. Eso es lo que menos me gusta de lo que propone la metodología del GTD. Porque además, al requerir todo este trabajo, lo que va a pasar al final es que vamos a terminar por no hacer todas esas cosas y entonces no nos va a servir para nada. Entonces, hay otra aproximación mucho más útil que está basada en la metodología Zettelkasten y que con software como Obsidian, el cual ya hemos tratado en diversos episodios previos de este podcast, se puede llevar a cabo de una manera muy interesante y que voy a tratar de resumir. Básicamente, la idea sería colocar todas esas tareas e información que hemos desechado en un contenedor y ya yéndonos al contexto o a la herramienta específica de Obsidian, aunque estas ideas se pueden aplicar o se pueden implementar con muchas otras herramientas, por citar algunas voy a citar Notion, RAM Research, Craft, muchas otras que permiten implementar la metodología Zettelkasten. Entonces, básicamente lo que haríamos sería, podemos coger una nota donde colocamos todas aquellas tareas o informaciones, unidades de información, etcétera, que hemos decidido quitar de nuestra vista. La dejamos ahí. Y luego ese mismo día, si puede ser, nos ponemos a procesarlas del siguiente modo. Vamos a intentar para cada una de ellas crear una única nota. Para aquellas que tengamos alguna duda, intentaremos crear una única nota que tenga un título que esté relacionado con esa tarea o con esa información. Obviamente, para haber creado estas notas necesitamos conocer el manejo del software Obsidian, pero como he dicho antes, en cualquier otro software de este tipo se puede realizar de la misma manera. Una vez hemos hecho esto, viene lo que es la parte más importante de todas, que consiste en tratar de unir cada una de esas notas. Vamos a suponer que tenemos 10, 20, 30 notas. Intentamos enlazarlas a las notas que componen nuestra bóveda, nuestro Zettelkasten, como lo queráis llamar. ¿De qué trata esto? Pues consiste en intentar encontrar relaciones existentes o que puedan existir o que se nos ocurran en ese momento entre esas unidades de información o esas tareas con todo lo que nosotros ya tenemos muy establecido en nuestro sistema. Y ahí pueden pasar varias cosas. Perdonad, no me voy a ir a la parte técnica de cómo se realizan esa serie de uniones, pero es bastante fácil
creé algunos webinars explicando el funcionamiento básico de la herramienta Obsidian y los podéis ver en episodios previos del podcast donde comento los enlaces que están en YouTube. Y si no, pues me escribís y os los paso yo directamente. Pero básicamente consiste en enlazar las notas y lo más importante a resaltar aquí es que cuando hayamos enlazado esas notas, la primera nota o la nota que contenga esa tarea o información que en principio queríamos eliminar, luego en alguna parte de esa nota nos saldrá una indicación clara, una especie de hipervínculo a esa otra nota ya establecida en nuestro sistema, y puede ser, eso sería un enlace, pero podemos tener 1, 2, 3 o más. Entonces, en este ejercicio lo ideal es intentar establecer la mayor cantidad posible de esos vínculos. ¿Cómo hacerlo? Pues tenéis que echar un vistazo a ese webinar o a cualquier otra formación previa de Obsidian, pero lo importante aquí es lo siguiente. 1. Si conseguís establecer para una nota determinada que habéis querido eliminar y no tenéis claro, si podéis establecer varios vínculos con diversas notas, eso quiere decir que esa información o esa tarea sí que tiene una conexión previa con cosas que son importantes para vosotros y que por tanto la deberíais dejar en vuestro sistema. Por el contrario, si nos cuesta encontrar relaciones, quiere decir que de momento, y muy importante decir que de momento, esa nota que queremos añadir ahí no nos resulta para nada relevante. Y entonces ahí podemos decidir o borrarla completamente, que es lo que yo haría, o intentar dejarla para intentar enlazarla más tarde. Pero no lo recomendaría para nada, porque eso lo que hace al final es añadir ruido a nuestro sistema y eso nos puede perjudicar bastante. Entonces, vámonos al supuesto 1, donde hemos encontrado ciertos enlaces y como ya hemos conseguido unir con notas ya existentes en nuestro sistema, y eso quiere decir que estas notas que en principio queríamos eliminar sí que tienen sentido para nosotros. No voy a presentar aquí las principales características de la metodología Zettelkasten, pero al haber hecho eso implica también que luego, más tarde, y si usamos también el software Obsidian u otro similar de la manera adecuada, eso lo que nos indica es que vamos a poder ser capaces de encontrar de manera relativamente fácil todas esas notas cuando utilicemos herramientas claves que tenemos en Obsidian, como por ejemplo el mapa de grafos u otras herramientas para encontrar relaciones entre notas. Es decir, imaginad, voy a inventarme un ejemplo, que una de las notas que no sabéis si borrar o no era ver película X o Y, la que sea, ¿vale? Y entonces habéis podido ver que podéis unir o encontrar enlaces o vínculos de esa nota con otra nota previa que teníamos que se llama lista de películas, otra nota previa que se llamaba tiempo de ocio, otra nota previa que se llamaba qué hacer con los niños, etcétera, etcétera. Entonces, más tarde es posible que tengáis una lista de tareas para el fin de semana que se llame qué hacer con niños. Y entonces, al mirar primero la lista de qué hacer fin de semana, la cual nos va a llevar a qué hacer con niños, y luego veamos que esa está enlazada a ver esta película Y, pues ahí inmediatamente es posible que le encontremos una utilidad. Puede que tenga utilidad, puede que no tenga utilidad, pero al menos habremos encontrado ese enlace, ese eslabón para ese bit de información, que en este caso es información, no es una tarea, pero para una tarea sería básicamente la misma idea. Con la práctica y conforme vamos haciéndolo, cada vez tenemos mayor facilidad para encontrar vínculos entre notas, y esto al final es como funcionan, dice la teoría, las neuronas del cerebro, que conforme van añadiendo más sinapsis entre las diferentes neuronas, esa información se queda asimilada de una manera mucho más fuerte e intensa, pues con todas estas notas relativas a tareas o informaciones que no sabíamos si eliminar o no, este proceso nos ayudaría muchísimo para poder decidir qué hacer con todas esas tareas e
informaciones o cualquier otro tipo de cosa que nos llame la atención y nos despierte el interés. Entonces, llegados aquí, y por no alargar más este episodio, que creo que me estoy yendo de la cuenta, ya son 20 minutos, hemos comentado que primero, en todos los sistemas de productividad y de gestión del conocimiento existe el riesgo muy importante y del cual se habla muy poco, de que al ir mejorando, pues entonces lo que hacemos es cada vez incrementar nuestra carga y al final nos sentimos desbordados y estresados. Y cuando llegamos a esa situación somos incapaces de operar de la manera adecuada o ya no nos sentimos cómodos, en cualquier caso nos sentimos desbordados. Y para poder solucionar ese problema, lo que tenemos que hacer es aprender a eliminar sin miedo. Aprender a eliminar sin miedo. Y eso se consigue de diversas maneras. Yo he comentado dos, que son las que me funcionan a mí. Uno, revisar de manera relativamente continua aquellas cosas que vamos capturando para eliminar todas aquellas que no estén relacionadas con nuestros objetivos principales o planes a corto, medio y largo plazo. Esa sería una, totalmente eliminar. Y otra, cuando tengamos dudas, intentar ver, utilizando la metodología Zettelkasten implementada en software como Obsidian, si somos capaces de encontrar relaciones entre esos bits de información correspondientes a tareas u otro tipo de información con todo lo que previamente tengamos en nuestro sistema ya establecido de gestión de tareas y del conocimiento. Si somos capaces de encontrar relaciones, es que nos va a interesar esa información, y si no somos capaces de hacerlo, pues entonces todo ello va fuera. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya sido interesante y os he comentado que estaba experimentando cómo realizar una grabación a trozos. No sé si os habréis dado cuenta, pero bueno, os lo voy a explicar. Básicamente lo que he hecho, al final he grabado este episodio en una sola sesión, aunque no era esa mi intención. Mi intención era grabarlo en diferentes sesiones a lo largo de varios momentos del día. Pero lo que he hecho ha sido utilizar la aplicación de notas de voz del iPhone, la cual te permite ir grabando, y entonces cuando llega un momento en que no te interesa o no te ha gustado lo que has grabado, puedes parar y, digamos, volver hacia atrás. Y a partir de ahí puedes sobreescribir las partes que no te hayan gustado. Y esto se hace mediante una interfaz súper cómodo y súper rápido, y mediante el móvil, el cual tienes en la mano. No te tienes que ir al ordenador, abrir aplicaciones, etcétera, etcétera. El manejo es muy sencillo. Entonces, hoy, como os comento, me ha venido muy bien para grabar este episodio, pero para otros episodios más experimentales y reflexivos, aunque eso prefiero dejarlo ya para otro día, ya os comentaré cómo lo estoy haciendo. Bueno, lo importante del episodio de hoy es que aprendáis a eliminar sin miedo en vuestro sistema de gestión del conocimiento y tareas. Espero que estas cosas que os he comentado hoy os resulten útiles. Y nada más, os recomiendo también suscribiros a la newsletter del podcast. Tenéis el enlace en las notas del programa. Y nada más, bueno, que tengáis un excelente fin de semana y hasta luego. Por cierto, esto es una postdata al episodio de hoy, que es que me he acordado luego y lo estoy grabando después y lo estoy añadiendo ahora mismo al episodio. Que hay gente que me comenta que no le gusta lo de la comunidad de Discord, que es demasiado técnico, que se tiene que instalar una aplicación, etcétera, y que le gustaría participar de otra manera en alguno de los episodios del podcast. Entonces, simplemente comentar, ya lo he dicho en episodios anteriores, pero lo vuelvo a comentar ahora. Si tenéis algún comentario que hacer o queréis alguna pregunta sobre algunos de los últimos episodios del podcast, o que tenéis alguna sugerencia para uno de los próximos episodios, lo más fácil, y esto lo puede hacer todo el mundo, es mandarme un email, así de fácil, ¿vale? Y para ello simplemente os doy mi dirección de correo electrónico, que es Horacio, con H, espero que lo sepáis ya, Horacio @ luego Horacio-ps.com, P de Palencia, S de Soria.com. Y ahí pues ya cualquier pregunta que tengáis para un episodio posterior
cualquier duda sobre el episodio de hoy, etcétera, porque ya veo que a veces la comunidad de Discord es demasiado técnica y no todo el mundo se quiere instalar la aplicación, etcétera, etcétera. Pues nada, espero tener vuestro feedback, comentarios y lo que sea. Muchas gracias, Venga, hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad.
y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.